Reitero el agradecimiento a la maestra, perdón, a la notaria Erika Letrán, que ya nos acompaña y que nos apoyará con el segundo de los temas que hoy tenemos. En resumen, bienvenidos, perdón por el tema tecnológico, espero que no nos vuelva a fallar. Bienvenida, licenciada Letrán. Tenemos hoy 3 temas, aunque son 2 presentaciones, gracias. Porque el contrato, gracias, el contrato de obra y el contrato de servicios profesionales Recording son el in mismo progress. tema. Y por lo tanto, bienvenidos, vamos a iniciar la sesión de hoy, 25 de octubre, ya con la temática. Esperen a que sea publicado el calendario para el examen final, pero les advierto, el próximo lunes no tendremos sesión de clase en virtud del asueto nacional por el Día de los Santos, o Santos Difuntos, como prefieren. Hoy nos corresponde comentar 2 temas, les decía, aunque son al final 3 instrumentos públicos que pueden ser motivo de ellos. Y el segundo es el contrato de servicios profesionales. El tercero, que nos va a exponer la notaria Letrán, será la identificación de persona como acto unilateral, como negocio jurídico unilateral. El contrato de obra, iniciando la presentación, pues podemos conceptualizarlo siempre desde la perspectiva doctrinaria, como un acto bilateral de voluntad, ¿verdad? Un consenso, un pacto, mediante el cual una parte se obliga a realizar o a ejecutar una obra determinada. Siempre debe haber un encargo de la contraparte, del contratista, que se compromete a pagar un precio por ello. En términos similares, nuestro Código Civil, a partir del artículo 2000, refiere que por contrato de obra o empresa, es otra denominación que tiene este contrato, el contratista se compromete a ejecutar o entregar una obra que le encarga a otra persona mediante un precio que ésta se obliga a pagar. Como ven, en las definiciones del código casi siempre van de la mano con la doctrina. Es una descripción de lo que se compromete cada una de las partes recíprocamente, que se obliga, ¿verdad? Desde la óptica de las obligaciones civiles. Siempre revisamos el articulado desde el artículo 2000 al 2026 y destacamos, que no es objeto per se del curso hablar de contratos plenamente, pero sí destacamos algunas cosas que como notarios debemos de tener en cuenta, porque estas son normas que deben ser aplicadas en la redacción de los contratos. La función asesora que cumplimos con los clientes, debemos de prestar una asesoría correcta. Destacamos que, por ejemplo, el riesgo de la obra corre a cargo del contratista o empresario, pero hasta el momento de la entrega de la obra. Esto para quienes han trabajado en el Estado resulta un poquito hasta más evidente, ¿verdad? Porque existen procesos de garantía que el Estado requiere como requisito para ser el contratista del Estado. Es decir, cuando un particular le presta o realiza una obra al Estado, hay que prestar fianzas, donde el ejemplo más se da. Fianzas de cumplimiento de la obra, fianzas de sostenibilidad de la oferta, pero también fianzas de riesgo de la obra, que por supuesto esto sucede hasta el momento de la entrega de la obra, a no ser que se hubiese recibido o la recepción sea tardía, ¿verdad? Sea en mora, o se pacte lo contrario. Eso es importante en contratos de obra, tener análisis de riesgos. También el contratista está obligado a hacer la obra entera de conformidad con las especificaciones del contrato, y a falta de ellas en la forma, condiciones y calidades acostumbradas en el lugar en que la obra se ejecute y que sean necesarias para el bien que se destina. El contratista está obligado a sujetarse a los principios técnicos, ¿verdad?, de la obra. Y por supuesto, ideal en una obra es tener un prediseño, un plano, si es una construcción, por ejemplo,
que pueda servir de parámetro para saber si se está cumpliendo o no con lo pactado. Recordemos que en el sentido amplio de la palabra obra, esta incluye construcciones, edificaciones, pero también, por ejemplo, una plantación, reparaciones a ciertos muebles o bienes, hacerle reformas, ¿verdad? No necesariamente construirla, sino reformarla. Labores artísticas, por ejemplo, también es algo que tener en cuenta. Y en la labor artística, recordemos que hay regulación de derecho de autor y derechos conexos que son importantes tenerlos en cuenta. También en la regulación legal del contrato de obra encontramos que el contratista no puede encargar a otro la obra a menos que exista pacto. Comúnmente conocemos los subcontratos. Es decir, alguien se compromete a realizar una obra, pero subcontrata a un tercero para que le realice en su nombre. Recordemos que a pesar de eso, en todo caso la obra queda bajo la responsabilidad del contratista. También se dan muchos de estos ejemplos en Guatemala en materia de contrataciones del Estado. Quien se postula como oferente en un proceso de licitación, de cotización del Estado, muchas veces no es quien ejecuta realmente la obra, sino que es un contratado. Pero esto siempre y cuando se pacte, ¿verdad? Existe pacto en contrato. De lo contrario, la ley no lo permite. El contratista también es responsable de la infracción de leyes y reglamentos administrativos municipales, por ejemplo, la autorización municipal, si se va a hacer una construcción. No digamos regulaciones como en Antigua Guatemala, como en la zona 1 de la capital, donde hay ya reglamentación de conservación del centro histórico, del casco de la Antigua Guatemala, y en el perfil de las construcciones, el estilo, los colores, etc. Existe la ley, ¿verdad? De la Antigua Guatemala, el Consejo de Conservación de la Antigua Guatemala y sus reglas. Esto ocasionó incluso procesos penales de algunos que han no atendido estas reglamentaciones, que en este caso convierten la conducta incluso en delito. También el dueño está obligado a pagar el precio en la forma y plazos convenidos y a falta de disposición al ser entregada la obra a satisfacción. Bien, esta es la contraprestación en el contrato de obra, ¿verdad? Pagar el precio, siempre y cuando se haga dentro de los plazos y que la obra tenga satisfacción por parte del contratante. Sergio me dice que es como el tipo, lo que es parecido, entiendo, a lo que están haciendo en la Plaza Central por la conmemoración del Bicentenario. Si te referís a las limitaciones que deberían de tener, sí, incluso el Estado mismo se auto regula. Me han comentado esto de la plaza que están construyendo. No he tenido el gusto de pasar por ahí y observarlo, pero seguramente que esto puede esté siendo realizado por alguien contratado por la municipalidad o por el Estado, por el Ejecutivo, y efectivamente deben de cumplir, ¿verdad?, con las reglamentaciones de conservación del centro histórico y además esperaría yo tengan las autorizaciones previas, ¿verdad?, para la ejecución de dicha obra. Los elementos del contrato son obviamente dos partes: el contratista o empresario que va a realizar la obra y el dueño, el que encarga la obra, el comitente o contratante. En cuanto a los elementos reales, las cosas que están por medio en la relación entre contratante y contratista, pues obviamente es la realización de la obra y el precio. Finalmente, este es uno de los casos que está en el programa de estudios, sin embargo, que no necesariamente se debe formalizar en escritura pública. No existe una norma que obligue a que la forma de este contrato se materialice en escritura pública notarial. Sin embargo, obviamente por eso hacemos una acotación,
puede que las partes lo soliciten y es un elemento muy importante, ¿verdad? Que más que para ganar los honorarios correspondientes, nosotros asesoramos bien a nuestros clientes en cuanto a la certeza y seguridad que da realizar contratos en escritura pública notarial. Recordemos que hacen plena prueba, a diferencia de cualquier documento privado que se firme, a una comunicación electrónica que se haga, a, a un pacto verbal, ¿verdad? No digamos. Para seguridad y certeza de las partes, es recomendable sugerir que estén en escritura pública, mas no es obligatorio. Eh, Antes de pasar a las obligaciones que este contrato genera, me detengo a hablar de el contrato de servicios profesionales, que si se dan cuenta están su regulación cerca de o a continuación del contrato de obra. Curiosamente, en la doctrina, a este contrato también se le llama de arrendamiento o locación de servicios. Al final, la relación se da entre partes, se parece mucho a la obra. Al final, en lugar de una obra, lo que nos comprometemos es a prestar un servicio profesional. Y ojo con el subrayado profesional. El concepto profesional significa profesar, que significa dar fe, que en la relación significa dar confianza. Pero en un concepto o una acepción más moderna de profesional, estamos hablando de aquel sujeto experto en algo en particular. Y experto porque se ha preparado para tal efecto o lo practica de tal manera que eh, se vuelve alguien versado en el tema y que genera confianza por su experiencia, por su conocimiento en aquella tarea. Es decir, profesional, aunque su acepción es general, recordemos que para los efectos de Guatemala, sí estamos hablando de aquellos graduados universitarios. Por ejemplo, podemos hablar de un eh, profesional experto en algo. Generalmente en Guatemala se entiende este contrato desde la óptica de los profesionales graduados universitarios. Eh, es importante entonces que el Código Civil, en su artículo 227, nos refiere ya que los profesionales, aunque no nos da una definición per se, nos dice que los profesionales que presten sus servicios, los que los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Aquí hago siempre un subrayo, ¿verdad? Subrayo este tema, en virtud que estamos frente al principio de libre contratación y entre el principio de autonomía de la voluntad, es decir, las partes pueden pactar los honorarios libremente. Pero ojo, a los profesionales del derecho, lo que nos ocupa a nosotros, tenemos en primer lugar un código de ética profesional que rige también nuestras conductas y que considera que cobrar por debajo de los honorarios regula como mínimo el arancel de notarios y el arancel de abogados, se considera competencia desleal. Por lo tanto, también aquí hago un énfasis, casi nunca discutimos, creo que alguna vez ya lo hicimos con ustedes, cómo se debe cobrar, ¿no? No se nos explica en la universidad, y yo siempre dejo la reflexión. No existe un parámetro ideal, único, para establecer honorarios. Como ven, el propio Código Civil da libertad. Nosotros podemos cobrar lo que queremos siempre que no violentemos la norma ética de cobrar menos de lo que dice nuestro arancel. Por lo tanto, mi sugerencia es que si no saben o las primeras veces que empiezan a trabajar ya sus servicios como profesionales, se guíen por los aranceles tanto de abogado como de nota. Cuando menos en el mínimo. Claro, en el máximo ustedes pueden pactar libremente. Decir una orientación concreta cuando uno está solo y a veces no hay. Aquí los aranceles pueden dar un parámetro de orientación muy importante para
¿Qué podemos destacar de la regulación del Código Civil sobre este contrato? Que cuando, además de que haya una libre contratación y que por lo tanto en los máximos de poder cobrar no hay límite, sino lo que paguen las partes, recordemos que si hay un conflicto y el contratante no le paga sus honorarios, este puede acudir a una cobranza judicial, puede acudir a los jueces para, con el título, ¿verdad?, que es el contrato, poder generar un proceso de ejecución. Sin embargo, cuando esto suceda así, el criterio, porque hay un tercero que debe decidir un conflicto, los jueces se regirán como los códigos civiles de conformidad con el arancel. Porque como hay libertad, no podemos, en una contradicción, yo digo que le cobré 10,000, el contratante me dice que yo le cobré 1,000 nada más, hay un cero ahí de por medio de diferencia. Bueno, ni los 10,000 ni los 1,000. El juez se regirá por lo que dice el arancel en el caso concreto. A eso se refiere esta norma, y también que el profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos. ¿Se recuerdan? Por eso yo subrayo en las obligaciones que ustedes, antes de prestar los servicios, entreguen un informe de gastos, impuestos y honorarios para que le quede claro al cliente cuánto de lo que les está dando el dinero forma parte de sus honorarios. A veces es un porcentaje mínimo de lo que el cliente nos da en dinero, porque, por ejemplo, una compraventa puede ser un pago alto de impuesto al valor agregado, pero el cliente, si no le aclaramos, cree que nosotros le estamos cobrando también esa cantidad. Eh, por lo tanto, obviamente dice la norma que debemos justificar y probar debidamente estos gastos. El profesional también está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia. Fíjense que es una norma del Código Civil, ni siquiera es una norma ética o un código de ética. Sin embargo, es una norma que prescribe nosotros los profesionales debemos de actuar con arreglo a la ciencia o al arte de que se... Otro tema, ¿verdad?, para discutir tal vez en el curso de filosofía, no sé si lo han hecho, o lo hicieron el semestre pasado, filosofía del derecho, sí, el derecho ciencia, ¿verdad?, o el arte, o ambos. El derecho, desde el punto de vista académico y teórico, ya tenemos la posibilidad de notar, pero siempre vale decir que también es un arte. Por ejemplo, la oratoria en un proceso penal requiere de arte, requiere de ciertos talentos que debemos de cultivar nosotros. La escritura, para hablar de derecho notarial, ¿no?, en el sentido que somos cultivadores del idioma, del lenguaje, y entonces buena ortografía, buena redacción, elegancia en la escritura, bueno, eso también es un arte. La ciencia es la ejecución ya en el día a día de estas tareas. Igual que en el contrato de obra, el contrato de servicios profesionales, hay dos partes, el contratista y el contratante. En este caso el contratista es un profesional, y por lo tanto en las cosas que se intercambian como contraprestaciones está el servicio profesional y los honorarios. Hago un énfasis muy claro también aquí, que no confundamos la profesión con el comercio. No solo el Código de Comercio establece claramente que los profesionales no somos comerciantes, sino que esto tiene una explicación filosófica, ¿verdad? Nosotros no tenemos la pretensión de lucrar, sino de servir. Ojo, ¿cómo se llama el contrato? De servicio. No estamos pretendiendo lucrar. Obviamente que es nuestra forma de generarnos ingresos y subsistir, y todo trabajo es digno, ¿verdad?, que requiere una retribución digna. Pero no debe ser el lucro el que anime al profesional, sino el servir profesional, es decir, científica, con el mejor arte a nuestros clientes. Si nosotros vamos por el lucro, estamos desnaturalizando la profesión, y en algún momento esa desnaturalización
puede pasar alguna factura en contra. Recordemos pues, que nosotros somos servidores, no comerciantes. Igual que el contrato de obra, no pide la ley que se formalice en escritura pública, pero es una buena recomendación a nuestros clientes hacerlo. Las mismas, ¿verdad? No reitero las que ya hemos dicho: escuchar, asesorar, identificar, legitimar a las partes, presentar el informe de gastos, impuestos y honorarios, muy importante. Y me detengo un poco en las posteriores, que también son reiterativas, ¿verdad? Tenemos que modificar documentos en este contrato, si es que los existiera, razonarlos, perdón. El testimonio especial al archivo de protocolos en 5 días hábiles de la autorización, el testimonio del cliente y copia legalizada a los demás intereses. En cuanto a impuestos, recuérdense que aquí hay un precio en el contrato de obra y un valor de honorarios, y por lo tanto es valor determinado. Paga el 2 por unidad sobre ese valor del contrato, la tarifa específica de 50 centavos por hoja. Y finalmente, tanto la obra como el contrato de servicios profesionales como contrato no están grabados por ningún hecho generador de ningún impuesto. Así es que el impuesto aquí se paga por la prestación de los servicios y por la realización de la unidad, pero su forma de pago será por medio de las facturas que se entreguen al momento del cobro del precio o del cobro de los honorarios respectivos. Como está tasado con el IVA, pues no puede estar doblemente grabado con otro impuesto, y por lo tanto, en el hecho del contrato, al momento de firmarlo, este no es un hecho de ningún. Hasta aquí por todo el tiempo. Le quiero ceder entonces la palabra a Notaria Letrán para la siguiente exposición, que será el acto unilateral de una persona. Adelante, notaria. Muchas gracias, doctor. Cualquier duda, si quieren, por factor tiempo, de este tema, podemos discutirla en el chat mientras la ya está en suscripción, o quedo siempre abierto a los medios, ¿verdad? El correo, WhatsApp, etcétera, para cualquier duda de interés. Adelante, maestra, muchas gracias. Gracias, muy amable. Voy a compartirles la pantalla acá del tema. No me deja compartir. Aquí está. Ahí estamos ya. Ok, buenas tardes. Nuevamente, un gusto estar nuevamente compartiendo acá con ustedes, compañeros, y como decía el doctor, pues en el final del clase el día de hoy voy a tener gusto de compartir con ustedes el tema de identificación de personas. Vamos a llevarlo al inicio. Vamos para poder entender este tema, vamos a empezar viendo lo que es el nombre, que pues nosotros hemos ya en nuestros cursos de Derecho Civil, ¿verdad? Que ya no lo sabemos bien, esto solo es un repasito, y vemos que la identificación de persona se da en torno al derecho fundamental, al nombre. Para la doctora Ana María Redondo García, el nombre abarca una triple faceta. La primera, unido a la identidad y a los derechos al honor y a la propia imagen, ¿verdad? Segundo, los remiten a un estatus familiar, ¿verdad? Porque el nombre, pues, es el hecho biológico de la filiación, ¿verdad? Ya sea por adopción o la normal, ¿verdad? O derechos hereditarios. Entonces nos remite a ese origen, ¿verdad? Familiar. Y la tercera, intereses de orden público. Responde a intereses de orden público. Ahora dota de seguridad jurídica y certeza al tráfico jurídico. Vamos a encontrar que tenemos la regulación legal para la identificación de persona en varios documentos. La Constitución de la República no contempla el derecho al nombre como un derecho fundamental. Sin embargo, dicho elemento de la persona ha adoptado relevancia constitucional en virtud de los instrumentos internacionales reconocidos por Guatemala que lo protegen, ¿verdad?
sea, como vemos, pues originalmente en la Constitución no se contempló esto, pero como nosotros sabemos, ¿verdad? Que los instrumentos y los convenios eh, autorizados y por Guatemala, ¿verdad? Reconocidos por Guatemala, este tipo de instrumentos internacionales, pues llegan a tener la calidad de norma constitucional, ¿verdad? Entonces, entre los instrumentos internacionales a que se alude, puede citarse la Declaración de Derechos del Niño en el artículo 3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 18. Entonces, con esos instrumentos suplimos como la ausencia de esta regulación, ¿verdad? En nuestra propia Constitución. Y encontramos también que pues, en nuestro propio Código Civil, ¿verdad? Que es con el que iniciamos hablando y donde pues regularmente, donde más comúnmente lo encontramos, ¿verdad? Porque lo consultamos bastante. Entonces ahí vemos que en el artículo 4 tenemos regulado lo relativo al nombre. Compañeros, por favor, me haya rayado la pantalla, por favor, estamos en clase. Entonces encontramos que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe su nacimiento en el registro civil. Actualmente, pues esto es en el RENDAP, ¿verdad? El nombre se compone de nombre propio y los apellidos de 1, los padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. 2, con ese nombre o los hijos de madre soltera serán inscritos, dice, con los apellidos de esta, ¿verdad? Entonces, el nombre y los apellidos en el numeral 2 de madre soltera, ¿verdad? Y el numeral de los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Importante esta parte del numeral 1, ¿verdad? Los padres, los hijos, el nombre se compone del nombre propio y de los apellidos de los padres casados o no casados, ¿verdad, compañeros? Encontramos también que sobre el orden de los apellidos, probablemente nosotros hemos escuchado, es un tema bastante controvertido, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces y hemos visto quienes probablemente han sido afectados no afectados, ¿verdad? Sino que han deseado hacerlo en un orden diferente al que tradicionalmente conocemos y de repente sabemos de algún caso que no se los han permitido. Pero encontramos aquí que resulta importante señalar que la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 27 de abril del año 2011, dentro del expediente 312-2010, de inconstitucionalidad general total, se pronunció en el sentido siguiente. El nombre es un derecho humano relacionado con el derecho a la identidad y que corresponde a cada individuo como medio de identificación en las esferas familiares, sociales, jurídicas y demás. La existencia de tal elemento trae consigo el derecho de los padres de elegir cuál será el nombre. Identificará a su hijo, debiendo entenderse que, a menos que la dinámica social imponga un motivo razonable, los progenitores quedan en la facultad de elegir el orden en el que se deberán consignar los apellidos en el registro correspondiente. Bueno, ampliando un poquito más esto y aclarándolo un poquito más, de acuerdo a este fallo de la Corte de Constitucionalidad en relación a este tema, repetimos, dice, los progenitores quedan en la facultad y libertad, ¿verdad?, de elegir el orden en el que deberán consignar los apellidos. ¿A qué se refiere a esto? A que tradicionalmente los apellidos de los... Saúl nos estaba preguntando acá, creo que ya está respondida su pregunta, Saúl. Aquí está. Bueno, hablábamos que de acuerdo a lo estipulado en este fallo de la Corte de Constitucionalidad, pues los padres de un menor de edad al nacer tienen la libertad de escoger el orden en que se deberán consignar los apellidos. ¿Y esto por qué? Porque recuerden ustedes que nosotros por tradición, así se ha hecho ahora y tradicionalmente el apellido y lo más, ¿qué le digo? Lo más común es que cuando se inscribe a un niño, ¿verdad? El apellido que se le consigna primero es el apellido paterno y el segundo apellido es el apellido materno.
yo creo que todos los que estamos acá tenemos consignados nuestros apellidos como parte de nuestro nombre en ese orden, ¿verdad? Primero el paterno y luego el materno. Sin embargo, vemos que existe este fallo de la Corte de Constitucionalidad. Algunos de ustedes tal vez habrán tenido oportunidad de ver este año, hará unos 2 meses tal vez, unos 2 o 3 meses y mucho, el RENAP emitió una circular indicando que a partir de esa fecha había libertad de poder elegir el orden de los apellidos. Tal vez alguno de ustedes tuvo oportunidad de verla, de ver de conocer la corta vida de esta circular, ¿verdad? Porque el siguiente día emitió otra indicando que no, que iba a ser sometido a un mayor estudio, que no había sido suficientemente estudiado o analizado ese punto para poder utilizar ese orden de los apellidos, poder dar la libertad de consignar el orden en los apellidos y que entonces lo seguirían estudiando para posteriormente informar. Yo vi la circular cuando autorizaron prácticamente podríamos decir, haciendo match con esta opinión de la Corte de Constitucionalidad, de este fallo, perdón, emite el RENAP una circular este año, les repito, hace unos 3 meses aproximadamente, y luego al otro día sale otra circular indicando que deja sin efecto esa circular del día anterior, ¿verdad? Se autorizaba prácticamente sin ir a inscribir sin ningún inconveniente, con el orden que los padres desearan a sus hijos, a reconocerlos y a inscribirlos ahí en RENAP, ¿verdad? Entonces, conclusión, luego de esas 2 circulares, la situación vuelve a quedar igual que siempre, ¿verdad? Pero nosotros vemos este fallo acá que existe en relación a este tema emitido por la Corte de Constitucionalidad. El que nos comparte acá el doctor Lepper. La identificación de personas no es un contrato, es una declaración unilateral de voluntad, la que una persona declara en escritura pública ante notario que constante públicamente ha utilizado nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. También cuando utiliza incompleto su nombre o omite alguno de los apellidos que le corresponden. Esto está regulado en nuestro artículo 5, ¿verdad?, del Código Civil. El que constante y públicamente use un nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública. Este es el documento, ¿verdad?, que es la escritura con la que muchas veces las personas que tienen necesidad de hacerlo, digamos, regulan la variedad de nombres que han estado utilizando. Por ejemplo, si yo legalmente solamente utilizo Erika Letrán, otras veces yo digo Fabiola Letrán, otras veces digo Erika Letrán Fajardo, otras veces digo Fabiola Letrán Fajardo, y yo necesito establecer, porque he utilizado estos nombres de manera pública, como indica el artículo, ¿verdad? Quienes usen su nombre propio, apellido distinto al que consta, ¿verdad? Puedo como legalizar esta variedad de nombres que yo he utilizado de manera legal, con el fin de que si yo tengo documentos que tienen alguna significancia legal, tienen alguna importancia para algún trámite o algo. Supóngase, yo tengo mi nombre completo y 2 nombres, 2 apellidos, pero tengo documentos importantes que me van a servir para trámites o para procesos o para algo, donde solo tengo un nombre y un apellido. Entonces me va a tocar hacer una identificación de persona. ¿Por qué? Porque necesito establecer legalmente Erika Letrán Fajardo, Fabiola Letrán, Fabiola Letrán Fajardo, o las variaciones de nombre que yo haya usado, que todos esos nombres corresponden, así se indica en la escritura, ahora corresponden e identifican a la misma persona. Entonces, este es el trámite, esta es la figura legal, identificación de persona, con la que solucionamos ese problema, ¿verdad? La variación de usos de nombres por las personas. Es como
veíamos hace un par de minutos una declaración jurada. No es un contrato, sino es una declaración jurada, ¿verdad? En Guatemala, las normas que regulan la identificación de persona las vamos a encontrar en el Código Civil en los artículos 5 y 7. Veamos qué establecen al respecto. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o es incompleto su nombre u omite alguno de los apellidos, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, lo que habíamos visto hace un momento, ¿verdad, compañeros? Y 7 nos indica lo siguiente. En los casos en a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se notará al margen de la partida de nacimiento. La identificación o cambio de nombre no modifica la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de filiación, ¿verdad? Yo no puedo decir que Erika Letrán y yo he usado el nombre, yo he usado Erika Botrán, por ejemplo, ¿verdad? Y hago una identificación de persona indicando que Erika Letrán y Erika Botrán son la misma persona. Y después pretendo constituir una prueba de filiación con esa identificación de persona, para eso sí no me va a servir, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente esta parte de este artículo que nos indica que la identificación no modifica la condición civil de que la obtiene, ni constituye prueba alguna de la filiación. Que yo me ponga un apellido en una identificación de persona porque sí lo usé siempre, porque sí por alguna razón me di a conocer de esa manera, no quiere decir que ese apellido, aunque ya legalmente me identifique, no constituye que ningún vínculo de filiación con nadie que tenga ese apellido, ¿verdad, compañeros? La presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna. Anteriormente, el tema de la tilde sí era un problema. Hace varios años, muchos años atrás, pues esto sí constituía un problema, ¿verdad? Que tuviera tilde o que no tuviera tilde, eran dos nombres diferentes. Pero hace algunos años se emitió un decreto mediante el cual, tal vez hace unos 5 o 7 años, mediante el cual se establece la presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace diferente, ¿verdad? Entonces, con eso, pues se dio fin a muchos problemas que sí había antes. Había que hacer identificación de persona por una tilde, ¿verdad? Recuérdense ustedes que en los registros civiles antes pues, se cometían más errores de los que se cometen ahora al momento de inscribir a un menor, de inscribir a una persona. Continuando, la identificación de persona no modifica la condición civil de la persona ni constituye prueba de filiación, lo que veíamos hace un momentito. Diferenciar de otros casos relacionados al nombre, como identificación de tercero. Son cosas diferentes, ¿verdad, compañeros? Identificación de persona la voy a hacer yo. La identificación de persona ya es un proceso que encontramos nosotros regulado en el artículo 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vemos también la rectificación de partida, artículo 23 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, es el decreto 5477, ¿verdad? Vamos a ver la parte del 440 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil que nos habla de la identificación de terceros. Y vamos a ver ahí la diferencia. 440 al 442. En el 440 establece cualquier persona que constante y públicamente hubiera y fuera reconocida, pero con nombre propio distinto del que aparece en su partida, o usar el nombre incompleto o omitir alguno de los apellidos, podrá pedir ante notario, conforme lo establecido en el Código Civil, lo que acabamos de ver, su identificación, la que será constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil, al RENAP en este caso, ¿verdad?, correspondiente para la anotación de la partida.
veíamos que pues va a quedar una anotación ahí para establecer y darle el elemento legal, ¿verdad? Darle legalidad a esta declaración que se ha hecho. La identificación de un tercero se podrá pedir ante un juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará a publicar en el Diario Oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiera usado constantemente y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviera y propondrá la información de testigos, pudiendo ser pariente de la persona de cuya identificación se trata. Si se tratare de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociere de ellas las remitirá al juez correspondiente. Si no hubiera oposición, el juez dará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote en el registro civil. La resolución está apelable. Bueno, vemos que no es lo mismo. Cuando es de identificación de tercero, estamos hablando, pues voy a pedir esa identificación de una persona, no para mí, ¿verdad? Para mí es identificación de persona. Si lo pido para alguien más, estamos hablando de identificación de tercero. Vamos a ver aquí dos preguntas que nos hicieron. Identificación tendrá algún fundamento, o sea, está en Huehuetenango. Si se produce esta situación y el nombre y apellidos se combinan, por ejemplo, Luis Raimundo el padre, el hijo Raimundo Luis, el nieto Luis Raimundo, si se produce esta situación, dice, y el nombre y los apellidos se combinan, pero son diferentes personas. En el caso que nos plantea acá el compañero Sergio Paz, dice, el padre, Luis Raimundo, el padre, el hijo, Raimundo Luis, el nieto, Luis Raimundo. Estoy entendiendo acá que Luis y Raimundo son nombres, porque si fuera apellido, cuando inscribe al hijo como Raimundo Luis, pues ya no lo está utilizando como apellido, lo está utilizando como nombre. Entiendo aquí que Luis Raimundo, los dos están siendo utilizados como nombre. Pero son diferentes personas. Entonces acá, salvo que cada uno de ellos tenga otra combinación de nombre, le aplicaría, ¿verdad? Si no, no. De repente vamos a dar un espacio para ver si le comprendí bien ahí al compañero Sergio. No existe una norma expresa de la Constitución, Saúl, así. Aquí le contesta el doctor, como un derecho humano a la identidad. Vamos a ver los otros. Acá el doctor nos deja acá una anotación donde dice no existe una norma expresa de la Constitución, se puede considerar incluido como un derecho humano a la identidad consagrado por convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos que ingresa a la Constitución por la vía del artículo 44. Exactamente, Sergio dice, en varios municipios del país se dan estas circunstancias. Exacto, Brian. Gracias, doctor. Okay. Continuamos entonces. Veíamos la rectificación de partida, ahora que está en el decreto 5477, ¿verdad? Jurisdicción voluntaria. Y decía a diferenciarlos, ¿verdad? La identificación de terceros se pide para otra persona, la rectificación es diferente, ¿verdad? Porque ahí probablemente haya que aclarar, se hace para aclarar que uno de los nombres, y regularmente es con apellidos, ¿verdad? Porque con los nombres pues no hay tanto problema, pero un apellido, si en lugar de poner López pusieron Pérez, ahí sí es otra historia, ¿verdad? Entonces hay que rectificar, demostrar que no era López, sino era Pérez o viceversa. El cambio de nombre, esto es diferente también. ¿Existe la figura del cambio de nombre? Si existe, se puede realizar, sí se puede realizar, pero también aquí es cambiarlo, ¿verdad? La figura que estamos viendo aquí es identificación de persona cuando tengo
diferentes documentos, una escritura donde únicamente me hicieron comparecer con un nombre y un apellido, un nombre y 2 apellidos, es un documento importante. Yo tengo que aclarar que si solo me anotaron Erika Letrán, que Erika Letrán y mi nombre completo, Erika Fabiola Letrán Fajardo, son la misma persona. Ahí es importante para mí hacer ver eso y por esa razón voy a otorgar una declaración jurada de identificación de persona. Cambio de nombres, bueno, a mí no me gustan mis nombres, me los voy a cambiar y puedo incluir en el cambio de nombre y apellidos, sí puedo incluir, ¿verdad? Pero recordemos que en algún momento si tiene la idea que es para crear un vínculo de filiación, no nos va a servir para eso, ¿verdad, compañeros? Continuamos acá. Las obligaciones previas, escuchar a los clientes, asesorar con imparcialidad, lo que hemos visto, pues ya todo esto, este repaso nos ha ido ayudando, ya conocemos muy bien cuáles son nuestras obligaciones previas y posteriores al momento de fraccionar un instrumento público, ¿verdad? Las previas van a coincidir muchas veces, escuchar a los clientes, pues para lo que nos solicitan, ¿verdad? Ahí asesorar con imparcialidad, diagnosticando el tipo de asunto y trámite. También la identificación, pues de hacer al momento de otorgar el instrumento, ¿verdad? De fraccionar el instrumento. La legitimación, si hay una representación legal que se está ejerciendo para otorgar ese documento, pues nosotros debemos de calificarla, de verla. El título que acredita el derecho, ¿verdad? La certificación de partida de nacimiento. Tenemos acá, este es un elemento especial en estas obligaciones previas, ¿verdad? Tenemos que tener a la vista la certificación de la partida de nacimiento, no solo para verla, sino porque es un dato que hay que consignar dentro de la escritura. El informe de gastos, impuestos y pactar los honorarios, pues nos lo mencionaba el doctor en el tema anterior, hace un momento, ¿verdad? El día de hoy. Vamos a ver, tenemos acá 3 mensajes nuevos. Aún se hace identificación de tercero si no se colocaron tildes en alguno de los nombres o apellidos. No, ya no. Ya no, Maeva Ayala nos hace esta consulta. Fíjese que ya no, yo les comentaba hace un momento que en el 440 hay 2 supuestos, dice. Ahorita vamos a ver esa. Vi la otra. Ya no se hace identificación de tercero si no se colocaron, o de personas si no se colocó una tilde. Yo no tengo ahorita a la mano el decreto. Modifica esto. Déjeme ver si tengo una anotación acá. No la tengo, pero sí hay un decreto, como yo les decía, les hace unos 7 años, tal vez eso, o un poquito menos, el Congreso emitió un decreto que modifica esta parte. Antes sí había que hacer, porque estaba García con tilde, García sin tilde, y había que hacer identificación de tercero, como menciona Maeva, ¿verdad? Había trámites que hacer, la persona ya no estaba, y con los apellidos había que hacer un trámite. Por eso, en la actualidad ya no es necesario. La presencia o ausencia de tilde no hace diferencia del nombre. El 440 y 2 supuestos, dice. Vamos a revisar el artículo 440. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fue conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida, o usar incompleto, o usar alguno de los a la que será constar en historia pública. Sí, en el supuesto, el 440 tiene contemplado el supuesto de la identificación de persona que estamos viendo acá y el de la identificación de tercero. Se podrá pedir ante el juez de primera instancia. Esa identificación ya no la vamos a pedir nosotros ante un notario. Esa no se realiza ante un notario, sino se realiza ante un juez de primera instancia, como lo regula este artículo 440 al que nos explica Saúl Salay. Vamos a ver otros mensajes que tenemos por acá. 8/2018.
reforma el decreto ley número 106 relacionado a solventar problemas de identidad con el RENAP. Acá nos dan 2018. Me recordaba que era anterior, pero igual no lo tengo a la mano, pero igual gracias Alexis por el datito acá. Los compañeros creo que ya tuvieron oportunidad de verlo también o tomar nota. Vamos a revisar todos ahí este decreto 8/2018. Cuando lo vean, lo que yo sí recuerdo es que también aquí hubo algo parecido al RENAP. Recuerdo que acá, revisen ustedes, espero no estarme recordando mal, pero cuando publicaron esto, al otro día publicaron también una reforma sobre el mismo artículo. Entonces, véanlo, veamos, cuando lo veamos, veamos esta situación que se dio con este decreto. Ok. Eva, espero le ha quedado claro entonces por ahí. Vamos a continuar entonces. Hablábamos de las obligaciones previas, ¿verdad? Y las posteriores. En las posteriores, modificados por este contrato, en el artículo 36 del Código Notariado, dice razonamiento de documentos. Se razona cuando hicimos una identificación de tercero. Esta escritura debe inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, compañeros, para dar lugar a ese razonamiento para que sea legal, ¿verdad? Esta declaración que hemos hecho de identificación de persona se inscribe en el RENAP y ellos modifican el asiento de partida de nacimiento y cuando posteriormente pues, se solicita una nueva certificación de partida de nacimiento, ya sale con la anotación de que, por ejemplo, Luis Pérez y Luis Pérez Santos, Luis Santos, se llama Luis Rodolfo Pérez Santos, Rodolfo Pérez, Rodolfo Santos, Luis Rodolfo Santos y qué sé yo, algunos más, identifican a la misma persona. Entonces ya esto hace legal para cualquier gestión o trámite donde nosotros necesitemos dejar establecido que la persona que aparece en nuestro DPI, por ejemplo, y los otros nombres con los que puedan aparecer otros documentos son e identifican a la misma persona. Testimonio especial, 25 días hábiles a la autorización, ya sabemos nosotros, a la AGP, el testimonio del cliente para su inscripción en el RENAP, en otro fundamento legal en la presentación del doctor. Copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos sucesionarios o cualquier persona que lo requirieran, ¿verdad? Si fuera necesario. Entonces, no quiero pasar. Impuestos en el testimonio especial. Como es de valor indeterminado, ¿verdad? Esto no es una operación que ha generado un valor que monta dentro de ella, ¿verdad? Entonces es de valor indeterminado, como nosotros ya recordamos, un timbre notarial de 10 quetzales en nuestro testimonio especial. Tenemos nuestro fundamento y en el testimonio y también un timbre de 50 centavos por cada hoja en cuanto al timbre fiscal que debemos de cubrir. Testimonio al cliente. Ningún impuesto, no cubre tributo por no constituir un hecho generador de impuesto. Instituciones que más se relacionan con el notario, entre otras, el Archivo General de Protocolos, del organismo judicial, el Registro de la Propiedad, el Registro de Personas Jurídicas, el REPEJU, que del Ministerio de Gobernación, el Registro Nacional de las Personas, el famoso RENAP, ¿verdad? Y la Superintendencia de Administración Tributaria. Con esto damos por terminado nuestro tema de identificación de persona. Aquí tenemos 2 dudas más. Vamos a ver. Bueno, solamente están aquí dándonos agradecimiento.
Entonces, cuando hablan de estar identificando a la misma persona con varios nombres, dice, ¿eso sería identificación de persona o de tercero? Eso ha sido mi duda. Si lo hace, Brian, cuando va usted, Brian, ante el notario y usted identifica que usted se ha identificado como Brian Gámez, como Brian Gómez, como Brian con doble L, Brian con Y, como Brian Ernesto, por ejemplo, si fuera su segundo nombre. Total, que usted se ha identificado en varios lugares públicos, de manera pública, tiene documentos con nombre inscrito de diferente manera. Cuando usted va ante el notario a otorgar una declaración de identificación de persona, eso es identificación de persona, porque va usted. Cuando se hace identificación de tercero, es cuando usted va a hacer el trámite porque necesita que se establezca que una persona pues ya no está, ¿verdad? Usó públicamente varios nombres. Esto de la identificación de tercero se da mucho en medio de los trámites de sucesión hereditaria, sea intestada o no, ¿verdad? Porque tal vez ustedes han tenido oportunidad de ver, cuando ya llega el momento de realizar este trámite, se dan cuenta de que probablemente el testador, ¿verdad? O el causante está inscrito en un lado de una manera, tiene los bienes inscritos, supóngase que es de apellido López, ¿verdad? Tiene López con Z, tiene López con S, lo tiene con tilde. Entonces necesitamos ahí, para poder establecer que esta persona es la misma, ahí necesitamos gestionar una identificación de tercero. No somos nosotros, lo estamos pidiendo para que se identifique y se establezca los nombres de una persona. No somos nosotros, ¿verdad? Y son los mismos. Ahorita voy con otro mensaje que está por acá. Entonces, de tercero es para alguien más y de persona es para nosotros mismos. Nosotros vamos y otorgamos esa escritura que contiene una declaración. Veíamos, ¿verdad? Como veíamos al principio, esto no es un contrato, sino es una declaración. Entonces, esa declaración que veíamos nosotros al principio, ahora que es... voy a mover esto para acá. Recuerden que acá veíamos, acá lo tenemos, la Constitución. No lo encuentro. Por acá lo vamos a encontrar. Aquí está, no es un contrato, es una declaración unilateral de voluntad. Usted va y declara que su nombre, usted ha usado públicamente 5 nombres, su nombre escrito de 5 diferentes maneras. Va usted a otorgar esa declaración unilateral suya únicamente, va solo usted, ¿verdad? No necesita testigo ni nada. Eso es declaración, eso es identificación de persona. Cuando es de persona es mío y cuando es de tercero, pues es alguien más que no soy yo, ¿verdad? Es otra persona, puede ser un padre, una madre, por un hermano o abuelitos. Tenemos sacado mensajes, vamos a ver. Brian me comenta si le quedó claro. Ivonne pregunta, ¿hay algún grado de parentesco que cumplir para hacer la identificación de tercero o puede ser cualquier persona? Cualquier persona. Por aquí veíamos, la identificación de tercero se podrá pedir ante juez o notario. La solicitud se mandará a publicar, aquí está el procedimiento, pero el solicitante dice aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos. Puede pedirlo a alguien más, no está acá claramente, no recuerdo dónde dice, pero sí puede pedirlo a alguien más, no solamente porque recuérdense que puede, esta identificación puede resultar de interés para una persona diferente diferente a un familiar, ¿verdad? Entonces sí puede hacerlo alguien más. Vamos a ver. Así es que la identificación de persona es para un familiar o alguien más, ¿verdad? Y de persona es para ustedes. Creo que ahí estamos con las dudas, compañeros, resueltas.
Ya estamos llegando al final de la clase, ya solamente quedan 5 minutos. ¿Hay alguna duda? Ahorita ya pueden hablar, ya les quité el silenciar. Si alguien tiene alguna duda que plantear aún, hay una duda más aquí en el chat, vamos a ver. Gracias, feliz noche. No era duda, sino era un saludo. Gracias, feliz noche para todos ustedes también. Si no hay más dudas, pues yo creo que ya van ustedes corriendo a su próxima clase. Que tengan un feliz final de día. Y nos seguimos viendo entonces en la próxima clase, compañeros. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. De nada, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias.